Tu realidad inmortal, por Gary R. Renard. 3. La vida de Gary. Nadie que aprenda por experiencia propia que cierta elección le brinda paz y alegría, mientras que otra le precipita al caos y al desastre, tiene más necesidad de persuasión. Un curso de milagros. A lo largo de las semanas siguientes, recordé ocasionalmente lo que Arten había dicho sobre el ego. ¿Realmente prefería matarme antes de que yo acabara con él? Sabía que el curso mismo dice que el ego es capaz de ser desconfiado en el mejor de los casos y cruel en el peor. Esa es la gama de sus posibilidades. Este no era un pensamiento agradable, pero también sabía que el curso dice: no tengas miedo del ego, él depende de tu mente, y tal como lo inventaste creyendo en él, puedes asimismo desvanecerlo dejando de creer en él. De modo que empecé a sentir que Arten no estaba intentando darme miedo, sino simplemente informarme de con qué me tenía que enfrentar. ¿Cómo puedo resolver un problema si no sé cuál es? También me pareció interesante que el curso usara la palabra desvanecerlo, porque me estaba dando cuenta de que el universo de tiempo y espacio es un hechizo, bajo el que me había puesto a mí mismo. Ahora mi trabajo era disiparlo, renunciando a mi creencia en el ego, un profesor al que había escuchado durante demasiado tiempo. Ahora yo creía en el Espíritu Santo, pero eso no significaba que el ego no me tentaría. Había sido tentado toda mi vida. De hecho, según el curso, el ego me tentaba considerarme a mí mismo como un cuerpo. Con este fin, como todos los demás, yo había nacido siendo la víctima perfecta. Olvidé lo que hubo antes de mi nacimiento y creí sinceramente que este era mi comienzo. Ahora yo era un efecto de todas mis circunstancias y no su causa. Ahora era un cuerpo que había sido causado por otros cuerpos. De ese modo no era culpa mía. Yo no había pedido nacer, era culpa de mis padres, ellos lo hicieron. Después venía toda aquella historia de por qué las cosas fueron como fueron. Pero por supuesto, la verdad es que yo había pedido nacer, y el mundo que encontré era exactamente el mundo en que había pedido hacerlo. Nací en Salem, Massachusetts. No saques conclusiones de este hecho. No había brujas en Salem hace 300 años. Todas se trasladaron allí en los años 70. Ahora lo de las brujas es una atracción turística que viene muy bien a la población. Mis profesores me habían dicho que los juicios de Salem fueron un clásico ejemplo de la proyección de la culpa inconsciente. Había que encontrar a alguien que fuera la causa del problema, y cualquier excusa era válida, siempre que fueran ellos y no tú. Pero todo viene y va, y siempre acaba llegándote el turno. Mi madre era virgen, simplemente no lo llevaba a rajatabla. De acuerdo, no era virgen. Por supuesto, la madre de Jota tampoco era una virgen, pero es una bonita historia. Fui prematuro, naciendo 2 meses antes de la fecha señalada. Pesaba menos de 1,5 kilos y los médicos no esperaban que sobreviviera. En aquel tiempo los bebés tan pequeños no solían hacerlo. Me pusieron en una incubadora y me dejaron en una esquina, como diciendo: «Buena suerte, niño». Y así fueron las cosas durante un tiempo. Las madres no se vinculaban inmediatamente con el bebé como hacen actualmente. Fue perfecto. Tenía todas las excusas del mundo para estar jodido. Nací con escoliosis, una curvatura muy notable en la columna, pero no lo averigüé hasta que tenía 31 años de edad. No teníamos dinero. En la década de los 50, la gente que no tenía dinero ni seguro de salud no recibía tratamientos médicos, y es agradable ver cómo algunas cosas no cambian. Mirando atrás, puedo ver que la escoliosis me dejó sin energía. Cuando tienes la columna malformada, como yo la tenía entonces, la energía no puede circular. Es como si el cerebro enviara una señal al cuerpo, pero la línea telefónica estuviera cortada y el mensaje no llegase. Por entonces yo no sabía
que es la mente y no el cerebro la que dice al cuerpo lo que tiene que hacer. Seguía estando a merced de los efectos en lugar de ser la causa. Como resultado de esto, era un adolescente sin mucha energía. Solo iba a la escuela porque tenía que hacerlo. Uno de los años falté a clase 30 días lectivos y me amenazaron con expulsarme. Después de la escuela solía sentarme delante del televisor y no quería hacer gran cosa. Mis padres empezaron a preocuparse. Todos mis amigos estaban buscando trabajos, saliendo con chicas y pasándosela bien, mientras yo me quedaba sentado allí sin ningún deseo ni ambición. Esto hacía que me sintiera diferente, como si hubiera algo erróneo en mí. Este es exactamente el camino del ego. ¿Qué es la culpa sino el sentimiento de que hay algo erróneo en ti? Estoy seguro de que me sentía deprimido, pero la gente no prestaba atención a la depresión en los años 60. Ahora todo el mundo está deprimido y todo el país toma medicamentos para remediarlo. Pero entonces era como si me dijeran, ¿deprimido? ¿Qué quieres decir con eso? Consigue un trabajo. Por fortuna para mí, vino a los Estados Unidos un grupo inglés llamado los Beatles. Recuerdo que un día iba caminando por Beverly, Massachusetts, la ciudad donde viví la mayor parte de la primera mitad de mi vida, que está justo al norte de Salem, en la costa. Entré en una tienda llamada Hayes Music, donde ponían discos para que la gente pudiera escucharlos y decidir si comprarlos o no. Alguien pidió al dueño que pusiera un disco de aquel nuevo grupo que estaba teniendo tanta publicidad y que iba a salir en el programa televisivo The Ed Sullivan Show. La canción era She Loves You. Después de escuchar aquella canción de 2 minutos y medio, nunca volví a ser el mismo. El trabajo de George Harrison a la guitarra me hizo sentir escalofríos recorriendo mi columna, y eso fue genial, porque yo nunca sentía nada en la columna. En ese momento supe exactamente lo que quería ser. Sería guitarrista. Y me convertí en guitarrista. No tuve que hacer un gran esfuerzo para encajar esa idea en mi vida. Mi padre, Rolly, tocaba la guitarra, y mi tío Doug era uno de los mejores profesores de guitarra de Nueva Inglaterra. Había tocado en la Radio Nacional, NBC, antes de la televisión, cuando la radio era el medio más importante. Si hubiera querido viajar, podría haber hecho una gran carrera como guitarrista. Y lo mismo era cierto para mi padre, que además cantaba muy bien. Ambos formaban parte de un grupo de los años 40, los Moonlight Serenaders, pero decidieron no viajar por motivos familiares. Acabaron ganándose la vida lo mejor que pudieron en la zona de Nueva Inglaterra, tocando juntos en varias bandas y también como solistas. Mi futuro tío fue quien presentó a mis padres. Ambos eran almas amables, del signo de Piscis, y empezaron a salir inmediatamente. Yo también nací bajo el signo de Piscis. Mi madre, Louis, y mi abuelo también eran músicos, pero hasta que escuché a los Beatles, yo no había sentido el deseo de serlo también. George Harrison, que Dios le bendiga, fue mi primer falso ídolo. Lo tomé como modelo para tocar la guitarra, aunque aprendí las bases con mi tío Doug. No llegué a ser un gran guitarrista. Hace falta mucha determinación, energía y ambición para ser grande en cualquier cosa, sea cual sea. El talento natural no es suficiente. Hace falta trabajo para desarrollarlo. Pero sí llegué a ser un buen guitarrista. Tenía suficiente habilidad musical que había heredado y suficiente gusto para hacer que mi instrumento sonara bien. Finalmente conseguí el éxito en mi profesión. Cuando me llegó el momento de graduarme en la escuela secundaria en 1969, me encontré en una situación difícil. No quería ir a la universidad, detestaba la escuela. No podía entender cómo tomaban unos temas tan fascinantes y conseguían hacerlos tan aburridos, pero lo lograban. Tampoco podía soportar los clichés y las dinámicas de pertenecer a un grupo y no a otro. Quería estar fuera de todo aquello. Solo quería tocar la guitarra. Pero había una guerra en Vietnam. Allí morían cientos de soldados americanos cada semana, sin contar la cantidad que eran heridos y quedaban lisiados.
No me gustaba la idea de tener que ir a la guerra, pero el reclutamiento era obligatorio. Tampoco quería ir a la universidad, pero si no iba, no me concederían la prórroga y sería clasificado 1A, lo que significaba que podía ser reclutado y enviado a Vietnam en cualquier momento. No tenía la suficiente convicción política como para estar dispuesto a huir a Canadá o evitar activamente el reclutamiento de algún otro modo. Mi escoliosis no me salvaría del servicio militar a menos que fuera rico y tuviera conexiones políticas e influencias. Después de todo, podía caminar. Fui clasificado 1A en marzo de 1970. Por fortuna para mí, un hombre llamado Richard Nixon fue elegido presidente en 1968 y asumió el cargo en 1969. Yo lo despreciaba y despreciaba su promesa electoral de que tenía un plan secreto para acabar con la guerra. Cuando asumió su cargo, sin duda supo guardar un secreto. Me preguntaba cómo la gente de mi país podía ser tan estúpida, pues hizo falta más tiempo para retirar al ejército de Vietnam del que se tardó en ganar la Segunda Guerra Mundial. No obstante, después de jurar el cargo, Nixon me hizo uno de los favores más grandes que nadie me ha hecho nunca. Consiguió que el Congreso adoptara el sistema de reclutamiento por lotería. La cosa funcionaba así. Había unas bolitas con fechas escritas, como las bolas de una lotería. Introducían en el bombo los 365 días, o 366 si era un año bisiesto, y el orden en que salían las bolas determinaba el orden en que serían llamados a fila los reclutas que cumplieran los años ese día. El orden en el que sale la fecha de tu cumpleaños es tu número de reclutamiento. Si la fecha de tu cumpleaños sale dentro del primer tercio, digamos de la 1 a la 122 más o menos, es casi seguro que serás llamado a filas. Si estás en la parte media, desde el 122 hasta el 244 aproximadamente, la cosa está en el aire. Pero si la fecha de tu cumpleaños es extraída en el último tercio, entre la 244 y la 366, casi no tienes probabilidades de ser reclutado. El 1 de julio de 1970 se realizó el sorteo para mi fecha de nacimiento. Me acuerdo rezando al estilo antiguo: por favor, Dios, haz que mi número salga hacia el 300 para que no tenga que preocuparme de esta porquería. Cuando salió la fecha de mi cumpleaños, el 6 de marzo, fue la número 296. A la edad de 19 años era libre. Había obedecido todas las reglas y había tenido la suerte de quedar libre. No tenía que preocuparme por el reclutamiento. Era libre de tocar la guitarra y vivir feliz el resto de mis días, ¿cierto? Pero las cosas no funcionan así en este mundo. Si resuelves un problema en el universo del tiempo y el espacio, surge el problema siguiente. Así es como está montada la cosa para que sigas buscando las respuestas en el lugar equivocado, donde los problemas parecen estar, allí fuera en el mundo, en lugar de donde realmente están, que es en la mente que originalmente causó el verdadero problema. El siguiente que me creé entonces fue que empecé a beber, y después bebí más. Seguidamente empecé a fumar mucha hierba, y eso resume casi todo lo que hice en la década de los 70. Yo sabía que aquello no estaba bien y que estaba arruinando mi vida. No tocaba mucho la guitarra y estaba borracho en multitud de ocasiones. Era un mal hijo y solo vivía para tener una oportunidad más de estar drogado. Mis padres murieron en la década de los 70 y me sentí terriblemente culpable por cómo me había comportado y por algunas cosas que les había dicho. Durante esta época deprimente de mi vida, intenté encontrar un modo de lidiar con mis hábitos de beber y fumar, aunque ciertamente no veía la hierba como mi principal problema. Nunca me metí en problemas si me limitaba a fumar hierba, pero cuando bebía, el lado oscuro se adueñaba de la situación. Por algún motivo, nunca me sentí cómodo en Alcohólicos Anónimos,
aunque sabía que su terapia funcionaba para mucha gente. Yo era un juerguista que no bebía continuamente y usé eso para justificar que no era un alcohólico. No obstante, reconocí que tenía un problema. En uno de los intentos de superarlo, decidí que me iba a convertir en un cristiano renacido. Y lo hice, pero aquello se agotó al poco tiempo. Más adelante volví a intentarlo. Renací un par de veces en la década de los 70. Lo bueno de aquella época es que leí la Biblia y resultó ser una experiencia muy interesante. Había muchas cosas en la Biblia con las que estaba de acuerdo. Por ejemplo, la idea de que Dios es amor. Eso tenía sentido para mí. En un momento dado, incluso decía, Dios es amor perfecto. Eso tenía perfecto sentido para mí. El único problema era que si miraba en otras partes de las Escrituras, Dios aparecía como un asesino, era iracundo y vengativo, y ajustaba cuentas con la gente. Eso no tenía sentido para mí. ¿Cómo podía ser ambas cosas? La Biblia era demasiado conflictiva como para resultarme verdadera. No obstante, cuando leía las partes en las que hablaba Jesús, como el Sermón de la Montaña, que contenían tantos hermosos pasajes sobre el amor y el perdón, aquello sí me parecía verdad. Pero había algo más en la naturaleza de la voz de J que me resultaba familiar. Sentía que lo conocía. No podía decirlo con precisión, pero por algún motivo sentía que era mi amigo y que podía hablar con él. No era algo religioso, nunca he sido religioso. Me gusta bromear diciendo que en invierno soy budista y en verano nudista. Aunque no podía permanecer en el seno de la cristiandad, nunca renuncié a esta relación que sentía con J y que ha continuado hasta el día de hoy. Incluso cuando Arten y Pursa empezaron a aparecerse ante mí, yo seguía hablando con J entre sus visitas. Para mí, él es la manifestación del Espíritu Santo, aunque está claro que Arten y Pursa también lo son. No me di cuenta de por qué sentía una conexión tan cercana con J hasta que Arten y Pursa me lo explicaron al final de su primera serie de apariciones. Después de mi incursión en la religión organizada, que incluyó 2 bautismos, volví a la bebida. Y yo no sé si la habría dejado nunca de no haber tenido la oportunidad de participar en una experiencia de 2 fines de semana de un entrenamiento llamado EST que venía a Nueva Inglaterra desde California. El entrenamiento, como lo llamábamos, fue desarrollado por Bernard Ehrhardt y tomaba materia prestado de otras disciplinas, tales como el Zen y la cienciología. Era una brillante fusión de ideas metafísicas avanzadas, un conocimiento sofisticado de cómo funciona la mente y una serie de ejercicios destinados a producir una experiencia en los participantes. Hice esta formación en el Ramada Inn, al este de Boston, en diciembre de 1978. Ese fue el punto de inflexión en mi camino espiritual durante esta vida. Durante las décadas de los 70 y los 80, yo no pensaba en términos espirituales, pero mirando atrás, puedo ver que el Espíritu Santo estaba trabajando en mi mente en todo momento. Finalmente la formación EST fue vendida y evolucionó, tomando otras formas. Uno de los temas clave de este entrenamiento era hacerte responsable de tu vida. Se trataba de no ser una víctima. Contenía un par de ideas que posteriormente vería explicadas con más detalle en el curso, como esa gran lección del libro de ejercicios, no soy víctima del mundo que veo. El EST también explicaba qué es el ego desde el punto de vista budista y que la mente es una máquina de supervivencia y la realidad no es lo que suponemos. De hecho, explicaba que lo que vemos con los ojos no es real y que es más real lo que no vemos. Fue una introducción muy auspiciosa a los temas espirituales y metafísicos y también supuso el principio de mis experiencias.
Durante el entrenamiento, tuve lo que describiría como mi primera experiencia mística. A un grupo de unos 20 de nosotros se nos dijo que subiéramos al escenario, delante de 200 personas. Se nos dijo que nos mantuviéramos en silencio, inmóviles, y que simplemente miráramos a la multitud. Después de un par de minutos, yo recomencé el ejercicio y volví a mirar a la gente. Era como si todos los presentes en la sala estuvieran moviéndose en cámara lenta. He descubierto que en muchas de estas experiencias hay una intuición asociada que te dice de manera poco estructurada cuál es su significado. De algún modo, simplemente lo sabes. En este caso, cuando vi a la gente moverse de manera surrealista, en cámara lenta, la experiencia asociada a ella, aunque no duró más de un minuto, fue que yo era quien estaba haciéndolo. Era yo quien se estaba encargando del tiempo y del espacio. Podía hacer que se acelerara o que se ralentizara. El tiempo no era algo que me estaba siendo hecho a mí, sino algo que yo mismo estaba haciendo. No venía hacia mí, venía desde mí. Esto suponía una inversión de causa y efecto, y solo fue el principio de mi proceso de aprendizaje sobre el tema, pero un principio fascinante. También fue la primera de una serie de experiencias místicas, generalmente muy visuales, que aparentemente durarían el resto de mi vida. Como consecuencia de realizar la formación EST y de hacerme responsable de mi vida, algo cambió en mi mente inconsciente. La gente cree que lo que les dirige son las creencias que tienen en su mente consciente y que pueden controlar su mente cambiando sus pensamientos negativos por otros positivos. Esto no es cierto cuando contemplas el gran cuadro, la imagen general. El impacto positivo de esa práctica solo será temporal. Lo que realmente nos dirige son nuestras creencias inconscientes, las cosas que no podemos ver. Un curso de milagros nos ofrece un modo de sanar y retirar las cosas que están ocultas en los profundos valles de la mente inconsciente. Muy pocos profesores espirituales hacen algo a este nivel. La formación EST, al reconocer la diferencia entre causa y efecto, tuvo un efecto en la mente inconsciente de muchos de los participantes, incluyéndome a mí. Y esto a pesar de que la formación, como casi todas las demás disciplinas, no comprendía el cuadro completo ni incluía el método relativamente rápido de deshacer el ego que aprendería a lo largo de los años con mis amigos ascendidos. Nota: el entrenamiento EST fue desarrollado en 1974 y un curso de milagros se publicó en 1976, 11 años después de que comenzara su transcripción. Nunca vi una copia de un curso de milagros hasta la primera semana de 1993. El simple hecho de saborear el verdadero poder generó una situación en la que tomé la decisión inconsciente de cambiar mi vida y ponerme bien. Aunque en ese momento esa decisión estaba fuera de mi conciencia, sus efectos se hicieron patentes en mis pensamientos conscientes y en mi comportamiento. A partir de ahí, en unos pocos años, me convertí casi en el polo opuesto de mí mismo. Mi amigo Dan Stepnock y yo pusimos en marcha una banda de música. Dan era un gran cantante y ya habíamos trabajado juntos en otras bandas anteriormente, pero esta vez teníamos compromiso y disciplina. Fue Dan quien me introdujo al entrenamiento EST. Nuestro grupo era excelente y pasé de ser un guitarrista que no trabajaba mucho a trabajar 5 o 6 días por semana y a menudo 2 veces al día los fines de semana. También organizaba las actuaciones de la banda y en pocos años conseguí que tuviéramos cubierto el calendario para los 2 años siguientes. Empezamos a ser conocidos en Nueva Inglaterra y estábamos ganando un buen dinero. Era divertido tener éxito.
La gente me reconocía por la calle porque me habían visto tocar, y mis parientes ya no pensaban que yo era un inútil. Recuperé el tiempo perdido y en los años 80 viví el equivalente de 2 décadas significativas para compensar los 2 años que había tirado por la borda. Salía mucho y hacía todo aquello que mi tiempo libre me permitía: caminar sobre brasas ardientes, saltar en paracaídas y divertirme todo lo que no me había divertido. Aún no sabía que era un sueño. Pensaba que era real y estaba dispuesto a sacarle el máximo partido. Cuando llevaba un par de años tocando en la banda, conocí a una mujer llamada Karen. Ella era mi tipo de mujer, pero yo siempre me había mostrado muy tímido con las mujeres. Cuando tenía 14 años, un acné muy agudo destruyó mi confianza. A partir de entonces me resultaba casi imposible acercarme a una mujer y ponerme a hablar con ella. Por algún motivo, Karen y yo empezamos a salir. Nos sentíamos cómodos el uno con el otro y en el plazo de 1 año y medio nos casamos. En muchas ocasiones el matrimonio resultaba difícil y más adelante dije públicamente que cada uno de nosotros era la mejor lección de perdón para el otro. 1 año después, la decisión que había tomado de ponerme bien atrajo a mi espacio, como decimos en Est, otra de sus manifestaciones. Oí hablar de un quiropráctico llamado Bruce Hedendal, que tenía consulta en Gloucester y también era el quiropráctico del Ballet de Boston. Era un genio en su especialidad. Cuando fui a verle, aún no tenía mucha energía para hacer las cosas que quería en mi vida, y él me habló de la escoliosis. Sacó un espejo y me mostró la curvatura de mi columna, que yo nunca había visto. Bruce trabajó conmigo y en el plazo de 2 meses la mayor parte de la escoliosis desapareció. No todos los quiroprácticos son iguales, pero yo encontré a uno genial. 2 años después, Bruce se trasladó a Florida, lo que me causó una gran desazón, pero él ayudó a incrementar mis niveles de energía lo suficiente para que pudiera hacer lo que quería sin sufrir. Mi escoliosis no estaba completamente curada. Hasta el día de hoy sigo sin ser una persona muy energética y probablemente nunca lo seré, pero para 1982 podía funcionar satisfactoriamente y eso ya me parecía un milagro. Durante la década de los 80, mi camino espiritual empezó a acelerarse. Para mostrarte lo nueva que era la espiritualidad para mí al principio de la década, recuerdo haber hecho un seminario de Est en el Hotel Bradford de Boston. Nos dividieron en pequeños grupos de 4 personas para poder compartir nuestras experiencias. Yo estaba sentado frente a una mujer muy sofisticada e inteligente que era profesora de Harvard y debo admitir que me sentía intimidado por su éxito y su nivel de educación. De repente empezó a hablar de una mujer llamada Jane Roberts que estaba canalizando a un antiguo ser llamado Seth, que tenía miles de años. Seth hablaba y daba información iluminada a través de aquella mujer. Recuerdo haber mirado a la profesora y haberme preguntado con incredulidad: ¿lo dice en serio? ¿Se cree realmente eso? ¿Cree realmente que eso puede ocurrir? 23 años después, yo me presentaba delante de grupos de gente y les contaba que 2 maestros ascendidos se me habían aparecido en persona en el sofá de mi sala de estar. No pude evitar sentir que probablemente habría alguien ahí fuera, entre el público, que estaría pensando: ¿lo dice en serio? ¿Se lo cree realmente? ¿Cree realmente que eso puede ocurrir? A lo largo de los próximos años, leí libros sobre espiritualidad. Yo no era un gran lector, pero disfruté de algunos de ellos. Cuando leía libros de budismo, hinduismo y taoísmo, me daba cuenta de que ya sabía la mayoría de las cosas que enseñaban. El estudio de la reencarnación me hizo pensar que ya sabía todas esas cosas intuitivamente porque las había estudiado antes, en otras vidas.
Mis recuerdos espirituales estaban volviendo a despertar en mi mente. En 1983, 4 años después del deceso de mi madre y 7 del de mi padre, tuve un sueño que no se pareció en nada a los sueños normales. Fue real, o al menos tan real como cualquier otra experiencia que yo había tenido. Mis padres vinieron a mí. No hubo necesidad de decir nada. Ambos caminaron hasta mí y los 3 estuvimos estrechamente abrazados durante largo rato. Fue una experiencia de amor total. Yo lo sentía allí conmigo. Sus toques eran reales y me estaban diciendo no con palabras, sino con su amor, que todo estaba bien. Me estaban absolviendo, perdonando y amando. Fue tan real que supe que estaban bien y que por su parte todo estaba perdonado. Eso no quiere decir que yo me hubiera perdonado completamente, pero esta experiencia fue al mismo tiempo un símbolo y un puente que cruzar. Me di cuenta que no tenía que sentirme culpable el resto de mi vida. Entendí que lo único que mis padres habrían querido para mí era felicidad y amor, y aquella hermosa y liberadora comprensión permanecería conmigo el resto de mi vida. También experimenté con la meditación. En lugar de aprender lo que hacían otros, yo parecía saber lo que tenía que hacer y desarrollé mi propia técnica. No obstante, no me tomaba el tiempo suficiente para practicar y perfeccionarla. Eso vendría después. A lo largo de los años siguientes, mi habilidad visual mística se agudizó. Cuando me iba a la cama por la noche, cerraba los ojos y mientras me mantenía tumbado y despierto, veía escenas como una película que pasaba delante de mis ojos. Parecían ser imágenes de vidas pasadas y a menudo tenían sonido. De vez en cuando establecía una conexión entre una persona que veía en mi película del tercer ojo, que era como yo las llamaba, y una persona que conocía en esta vida. Las escenas a menudo eran sorprendentes. Una podía ser de indios americanos cazando, hablando en grupo o caminando a lo largo de un río. Otras eran de un barco o frente a la chimenea en una pequeña casa. No siempre entendía lo que estaba viendo o cuándo y dónde tenían lugar los acontecimientos. A pesar del mito popular, el Espíritu Santo no siempre descifra las cosas. Es como si te guiara, te diera pistas hasta que tú mismo estés preparado para reconocer a dónde te está llevando. Se te muestran piezas del rompecabezas, las que sean mejores para ti en ese momento, y generalmente tú las ensamblas más adelante, cuando estás preparado, poniéndolas exactamente donde tienen que ir. A veces estas experiencias eran emocionantes, y yo quería desarrollar mi vida espiritual. Después de haber estado 7 años en la banda, que se llamaba Hush, y que no debe ser confundida con otra banda del mismo nombre que existe actualmente, me di cuenta de que en realidad no era feliz, y esta comprensión tuvo un fuerte impacto en mí. En los últimos años había hecho prácticamente todo lo que quería hacer, pero no me sentía satisfecho. Faltaba algo. No sabía qué, pero sabía que tenía que averiguarlo. Esto me producía inquietud porque no hacer nada no me había hecho feliz, y ahora hacerlo todo tampoco me había dado la felicidad. ¿Llegaría a ser feliz alguna vez? Durante la convergencia armónica, en agosto de 1987, tomé la decisión de cambiar mi vida. Cuando se produce un alineamiento interplanetario como la convergencia armónica, parece que está ocurriendo allí fuera, en el cielo, pero eso solo es un símbolo. Donde realmente está ocurriendo es en tu mente inconsciente. Después se muestra en el cielo. En un momento así, la gente está tomando decisiones a nivel colectivo que cambiarán sus metas y actitudes, y en algunos casos sus lugares de residencia y sus profesiones. Me di cuenta de que quería dejar atrás mi vida acelerada y encontrar un lugar tranquilo donde poder pensar.
Como había firmado muchos contratos, tardé más de 2 años en poder salir de la banda, pero a comienzos de 1990 me encontré conduciendo a Poland Springs, Maine, con Karen y nuestro perro Nappy. Esta población solo estaba a 180 kilómetros de Beverly, Massachusetts, pero a todo un mundo de distancia. En cuanto viajas al norte de Portland, Maine, el estilo de vida no se parece en nada al de Massachusetts, que es un lugar acelerado y sofisticado. En el norte de Maine, la vida es lenta y simple. Es el estado más boscoso de los Estados Unidos. El 90% de su superficie está cubierta de árboles. Allí el aire es limpio, el agua clara y tiene la tasa de delincuencia más baja del país. Si quería paz y tranquilidad, había ido al lugar idóneo. Pero si quería dinero, no había dado con el sitio ideal. Tenía una vaga idea de comenzar un negocio y ganarme la vida. Cuando llegué a Poland Springs, había muy pocos habitantes y ni siquiera había aceras en las calles. Debería haber investigado más, pero mi vida en Massachusetts me mantenía muy ocupado. Intenté ser agente de cambio en el mercado financiero, pero por más que aprendía, mi conocimiento de los mercados y su funcionamiento no me permitía ganar suficiente dinero como para pagar los gastos y además obtener un beneficio. Tenía muy poco capital y toda la situación era muy frustrante. La meditación me daba un respiro muy bien recibido. Llegué al estado de poder parar todos los pensamientos y alcanzar la quietud absoluta. Con la mente serena, a veces tenía la sensación de entrar en contacto con algo más profundo, ese gran inconsciente colectivo que está debajo de la superficie, tal como la mayor parte del iceberg está por debajo de la superficie del mar. La magnitud de estas experiencias era mucho mayor de lo que podía haber esperado. Era como si estuviera conectado con algo enorme y asombroso. No lo entendía completamente, pero lo experimentaba. Tenía algo entre manos y practicaba cada día. La meditación siempre me permitía tomarme un bienvenido descanso del resto de mi vida, que era un torbellino. Después de algún tiempo, me di cuenta de que en realidad no me gustaba Maine con sus duros y fríos inviernos. Yo era un chico de ciudad. A veces me preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí? No sabía que Maine era el lugar ideal para facilitar lo que vendría a continuación. Durante aquellos primeros 3 años hubo mucha tensión a nivel económico. Mi esposa y yo a veces discutíamos y nos gritábamos. Esto era el polo opuesto a la serenidad de la meditación. Nadie en el mundo podía irritarme tanto como ella. A veces estaba a punto de mandarlo todo al garete e irme a dormir a una playa en Hawái. Mi vida no había sido tan difícil desde los 70, pero había un sentimiento subyacente que me mantenía en marcha. No podía confirmarlo con ninguna prueba, pero tenía un pensamiento recurrente en mi mente, el pensamiento de que había una buena razón para todo esto. En otoño de 1992, todo el aprendizaje espiritual de los 14 años anteriores pasó por un momento de crisis. Llegué a la conclusión de que lo único que podía hacer era eliminar el conflicto de mi vida. Cualquier borracho que haya despertado con la cara contra la alcantarilla, habiendo sobrevivido, se ha dicho a sí mismo que tiene que haber una manera mejor de hacer las cosas. A finales de 1992, después de 3 años en Maine, Arten y Pursa se me aparecieron por primera vez. En un par de semanas empecé a darme cuenta de que efectivamente había venido a Maine por un motivo. A medida que transcurría el tiempo, comprendí que todo lo que estaba pasando no me podría haber acontecido en ninguna otra parte. Los accidentes no existen, y lo ocurrido durante el resto de la década y posteriormente me llevó a apreciar el hecho de que cuando las cosas no tienen el aspecto que yo espero, es hora de dejar de cuestionar y empezar a confiar.
En abril de 2004 hice mi segundo viaje del año a California. Visité San Francisco y la parte sur del estado. Uno de los días estuve alojado en el Hotel Hyatt de Sunset Strip, en Hollywood. A punto de entrar en el ascensor para subir al tejado del edificio, donde se encontraba la piscina y desde donde podía apreciar la vista. De repente se me acercaron 4 personas. Una de ellas, una mujer, se paró delante de mí y me dijo: «No te importa esperar hasta el siguiente ascensor, ¿verdad?». Aquello me sorprendió, pero entonces miré y me di cuenta de que uno de los individuos no era otro que Little Richard, la estrella de rock. En la década de los 80 había tocado la guitarra en más de 3,000 conciertos y sentía mucho respeto por los grandes músicos. Le dije a la mujer: «Claro, pasen». Entendí que su trabajo consistía en evitarle tener que lidiar con las fans y los fotógrafos, y me parecía bien dejarlos usar el ascensor antes que yo. Entonces ocurrió algo fantástico. Al ver que los dejaba pasar primero, Little Richard vino hasta mí y me dijo: «¿Te parece bien?». «Sí, no hay problema. Me alegro de verte», le respondí. Entonces Little Richard, una leyenda para cualquiera que conozca la historia del rock and roll, me miró directamente a los ojos y dijo: «Yo también me alegro de verte». Cuando montó en el ascensor pensé: «Vaya, este es el hombre cuya voz imitó Paul McCartney en Long Tall Sally, y me ha dicho que se alegraba de verme». Fue un momento divertido para mí, y enseguida pensé que había sido un encuentro santo. Asimismo, cuando llegué a casa, me propuse alquilar una película que había visto una vez titulada Un loco suelto en Hollywood, en la que Little Richard hace un excelente papel como vecino estrella de rock. A finales de abril ya era tiempo de la siguiente visita que Arten y Pursa me habían prometido. Sabía que no se olvidarían de la cita. Hola, maestro de Dios. ¿Cómo te va? Bueno, ya sabes, lo normal: curar unos cuantos enfermos, resucitar a algunos muertos. ¿Qué te pareció California? Me encantó. Como estoy seguro de que saben, esta vez pude ver muchas más cosas. Fue genial. Qué bien. Vas a ir allí muchas veces. Disfruta. En esta visita nos vamos a ceñir a lo más básico, porque queremos que siempre tengas claro cuál debe ser tu actitud de partida. Por ejemplo, la introducción a un curso de milagros dice: «Nada real puede ser amenazado». ¿Qué crees que significa eso? Bueno, lo real es el espíritu, y espíritu sería sinónimo de Dios y Cristo. En el cielo no hay diferencia entre Dios y tú. Solo necesitamos las palabras mientras creemos estar aquí, y finalmente debemos ir más allá de ellas. Una vez entendido esto, el espíritu, como Dios, es inmortal, invulnerable, y algo que literalmente no puede ser tocado por nada de este mundo. Es eterno e inmutable, porque es perfecto. Esa es nuestra realidad, que está más allá de cualquier cosa que pueda ser amenazada. Podemos experimentar esa realidad mientras aún parece que estamos aquí. De acuerdo. Esa misma introducción dice: «Nada irreal existe». ¿Qué dices? Eso sería cualquier cosa que no es inmutable, perfecta, inmortal e invulnerable. Evidentemente, el cuerpo entra en esta categoría. Todos esos cuerpos que veo ahí fuera en realidad no existen. Eso es porque son un producto de mi mente. Solo cuando tengo la actitud de que esos cuerpos no existen es cuando puedo experimentar que mi cuerpo tampoco existe y que lo que realmente soy es eso lo que no puede ser amenazado de ningún modo. Muy claro. A propósito, lo has estado haciendo muy bien en tus desplazamientos. Yo mismo no podría haberlo hecho mejor. Bueno, sí que podría, pero estoy intentando que te sientas bien. Es divertido viniendo de ti, el menos famoso de los discípulos, pero me la paso muy bien viajando. Me siento como Dan Aykroyd en la película Blues Brothers. Estoy en una misión divina. Excelente. Siempre que te acuerdes de no tomártelo demasiado en serio.
La siguiente línea de la introducción al curso es: en esto radica la paz de Dios. Esto se explica por sí mismo. Estamos mencionando la introducción para resaltar el hecho de que cuando hablamos de perdón, estamos hablando de tener elección. La elección es: ¿qué eres tú? ¿Eres algo separado de Dios? ¿Eres un individuo? ¿Estás viviendo realmente en este mundo? ¿Eres mortal? ¿Eres un cuerpo? ¿O eres espíritu, uno con tu fuente, inmutable y eterno, inmortal y totalmente invulnerable? Si eres lo segundo, entonces no hay nada que perdonar. Solo un cuerpo tiene resentimientos que perdonar. De modo que el perdón es una elección con respecto a lo que quieres creer que eres, al elegir lo que es la otra persona. El curso lo dice así: lo que se encuentra en él es inmutable, y cuando reconozcas esto, reconocerás también tu propia inmutabilidad. La santidad que mora en ti le pertenece a tu hermano, y al verla en él, regresa a ti. El ego, la parte de tu mente que quiere ser especial y tener una identidad individual, quiere que veas a los demás como cuerpos separados para que él pueda perpetuarse. Tú no eres el ego, pero mientras veas a tus hermanos y hermanas como cuerpos, en lugar de como perfecto espíritu, estás siguiendo su deseo, que quiere que elijas su sistema de pensamiento. Como también dice el curso, tú que crees que es más fácil ver el cuerpo de tu hermano que su santidad, asegúrate de que entiendes lo que dio lugar a ese juicio. El ego hizo ese juicio, y ahora el Espíritu Santo está intentando conseguir que la parte de tu mente que eligió el ego vuelva a elegir. Elige de nuevo lo que quieres que él sea, recordando que toda elección que hagas establecerá tu propia identidad tal como la has de ver y como creerás que es. Te oigo alto y claro, pero eso es más fácil de decir que de hacer. Pocos han llegado al punto de hacerlo consistentemente por medio de la disciplina de una mente entrenada, llegando hasta perdonar la muerte de su cuerpo físico. Por eso Nietzsche dijo: solo hubo un cristiano y murió en la cruz. La clave es el entrenamiento mental. ¿Cuánta gente en el mundo tiene realmente una mente entrenada para pensar las ideas de la mente correcta? Tendrías que conocer a miles de personas para encontrar una. Gracias al budismo y a la difusión de un curso de milagros, ahora hay más de ellas que en cualquier otro momento de la historia, pero también hay más gente en general. Esto saca a la luz la importancia de hacer el libro de ejercicios del curso. El propio curso dice que hacer los ejercicios es lo que permite alcanzar su objetivo. La mente está dispuesta a ir tan lejos para evitar lo que el curso dice y retardar su clarificación, que la gente suele leer el texto e interpretarlo generalmente de manera incorrecta. Ignoran las declaraciones definitivas del curso, de las que hablaremos más adelante, y empiezan a fijarse en pequeñeces y a enfocarse en palabras o frases sueltas que cuando se toman fuera de contexto parecen sustentar su interpretación. Pero todo lo que el curso dice debe ponerse en el contexto de su enseñanza general, que se muestra inequívocamente en esas declaraciones definitivas. Hacer el libro de ejercicios ayuda a los estudiantes a enfocarse en la aplicación de la enseñanza principal del curso en lugar de ceder a la tentación de ver los árboles en lugar del bosque. Los ejercicios entrenan la mente a pensar siguiendo las líneas de la teoría que se expone en el texto. Si la gente lee el texto del curso sin hacer el libro de ejercicios, entonces no han hecho el curso. Es así de simple. El propio curso lo dice. En el manual para el maestro, J habla de cuánto tiempo debería pasar el maestro con Dios en estado de serenidad y después dice: eso depende del mismo maestro de Dios, quien no puede adjudicarse a sí mismo ese título hasta que haya completado el libro de ejercicios, ya que estamos aprendiendo dentro del marco de este curso.
Vaya, me había olvidado de eso. Yo hice el libro de ejercicios, pero solo una vez. Eso es suficiente, ¿verdad? Sí, absolutamente. Hiciste todas las lecciones y no hiciste más de una lección al día. Esas son las únicas reglas. Casualmente, yo sé que harás el libro de ejercicios una segunda vez, pero en general lo único que tienes que hacer es leerlo de vez en cuando después de haberlo practicado. Siempre es bueno releer las diferentes partes del curso para refrescar ideas. Eso impide que el ego recupere puestos, lo que sin duda hará si no te mantienes vigilante. Recuerda que lo inmortal es permanente y que lo mortal es impermanente. La razón por la que hablamos de la desaparición del universo es que cuando despiertas de un sueño, el sueño desaparece. Eso solo es posible porque desde el principio nunca fue real. Algunas personas pensarán que están renunciando a algo. Solo al universo. No al universo real. Lo importante es aquello a lo que despiertas. El universo de tiempo y espacio es impermanente. Aquello a lo que despiertas es permanente. Tu realidad inmortal es algo constante, nunca cambia ni vacila. Lo que la gente tiene que entender es que su vida real es mucho mejor que la vida que creía tener. Bueno, de acuerdo con lo que has dicho, cada vez que elijo ver a la gente tal como el Espíritu Santo quiere que la vea, en lugar de como quiere el ego, doy un paso en el camino de vuelta a casa. Sí, piensa en la analogía hindú de deshacer el ego. Es como pelar una cebolla. Adaptando esa analogía a nuestros propósitos, digamos que perdonas a alguien en el sentido que el curso da a esa palabra. Es como pelar una capa de una cebolla, o en este caso, una capa del ego. Tal vez te parezca que no ha ocurrido nada. ¿Por qué? Cuando pelas una capa, el resto sigue teniendo el aspecto de una cebolla. Sigue teniendo el mismo aspecto, pero en realidad no es igual, porque una de sus capas ha sido pelada. Ahora bien, digamos que eres perseverante. Tal vez ocasionalmente tienes experiencias de paz profunda que te animan. O tal vez ocurre algo que en el pasado habría hecho que te sintieras mal y esta vez no hace que sea así. Te das cuenta de que eso se debe a que has estado practicando el perdón y a que el Espíritu Santo está sanando tu mente a nivel inconsciente. De modo que sigues adelante y perdonas una y otra vez. Lo que ocurre es que se ha pelado otra capa de la cebolla. Es posible que aún conserve el mismo aspecto, de modo que vas al baño, te miras en el espejo y crees que sigues siendo el mismo, pero no es así. Tal vez estás viendo la televisión y perdonas una noticia que ves. Otra capa de la cebolla ha sido pelada, pero tú crees que no ha pasado nada. Entretanto, el Espíritu Santo está haciendo brillar tu perdón por doquier en la mente que está proyectando el universo y por lo tanto también a través de la proyección. Eso corta como un rayo láser la culpabilidad inconsciente y sus proyecciones de karma. El perdón atraviesa todas tus vidas pasadas, todas tus vidas futuras y todas las dimensiones temporales, por todas partes en el universo de energía y forma, y a través de todos los universos paralelos que parecen existir. Están ocurriendo cosas increíbles. El Espíritu Santo realmente está colapsando el tiempo mientras tú estás ahí sentado. Debido a tu práctica del perdón, hay lecciones que ya no necesitas aprender, y el Espíritu Santo está borrando las cintas, llevándose dimensiones de tiempo que contenían lecciones que necesitarías haber aprendido si no hubieras practicado el perdón, y haciendo que dichas dimensiones desaparezcan. Y como tú no puedes ver todo lo que el Espíritu Santo ve, estás allí sentado pensando, esto es aburrido, no está ocurriendo nada. Pero está ocurriendo algo sorprendente. Muchas capas de la cebolla han sido peladas y tu ego está desapareciendo. Si perseveras y continúas practicando el perdón, en algún momento llegas a la última capa de la cebolla. Cuando pelas esa última capa ya no queda nada. La cebolla ha desaparecido. Y eso es lo que ocurre con el ego.
Después de tu última lección de perdón, el ego se va, ha sido deshecho y no queda nada que altere tu experiencia de lo que eres. Ya no tienes necesidad de reencarnar. Practicando el perdón de la manera que vamos a enseñarte, romperás el ciclo de nacimiento y muerte. Lo cual nos remite a esa otra parte de la introducción, donde habla de despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor. Lo has entendido. Eso es exactamente lo que ocurre cuando eliges el Espíritu Santo en lugar del ego. Cada acto de perdón deshace el ego y el Espíritu Santo retira los bloqueos que te impiden tener conciencia de Dios o sentir la presencia del Espíritu. Los bloqueos son esos muros de culpabilidad en la mente que te alejan de la conciencia de lo que realmente eres. He estado usando la introducción antes de salir a dar mis talleres. Me uno con J y digo, yo soy lo que tú eres. Nada real puede ser amenazado. Eso es espíritu, que es lo que realmente soy. Nada irreal existe, y eso incluye a todos esos cuerpos y por lo tanto también al mío. Y si no soy un cuerpo, entonces no tengo nada que defender ni nada de lo que preocuparme. Practico esto constantemente. Muy bien. También me gusta cuando usas esa sección de la primera parte del curso sobre estar allí para ayudar. Eso invita al Espíritu Santo a encargarse del día y funciona muy bien. Oye, me has estado observando. ¿Por qué no lo recitas ahora? J se lo dio a Helen poco después de empezar a transcribir el curso, pero en principio estaba pensado para Bill. Por supuesto, en último término es para todos. Bill tenía que dar una charla a un grupo de psiquiatras de Princeton, y él no era el tipo de persona que normalmente estaba muy dispuesto a dar una charla. Él se parecía mucho a ti, era muy introvertido, y eso es algo que les ocurre a muchos místicos. Están acostumbrados a entrar dentro de sí, no a estar afuera. De modo que cuando Bill pensó en las palabras de J, se relajó, porque sabía que el Espíritu Santo estaba allí mismo, encargándose de todo. De acuerdo, es algo así. En realidad es exactamente así. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. De modo que añadamos el tercer modo de estar inspirado. Te unes con el Espíritu Santo. Es así de simple. Al dejarlo que se encargue, quedas absuelto de cualquier responsabilidad y de cualquier culpabilidad. Ahora es su responsabilidad, lo cual también es cierto para tus libros. Por supuesto, cuanto más hagas tu trabajo de perdón, más se liberará tu mente de los bloqueos que le impiden oírlo. Y cuanto más practiques uniéndote a Dios en el silencio de la verdadera oración de la que te hemos hablado, más claro estarás para escuchar al Espíritu Santo. Finalmente, hay un tercer método, que es el acto consciente de unirse al Espíritu Santo cuando sea apropiado para ayudarte a ti mismo o ayudar a otros en cualquier situación que lo requiera. Recuerda también que el Espíritu Santo no siempre se te mostrará como una voz. También puede presentarse en forma de una intuición, de una idea o de un sentimiento, y puede hablar a través de otra persona a la que estás escuchando, y de repente te das cuenta de que lo que estás oyendo es una buena idea. El Espíritu puede enseñarte en tus sueños y manifestarse ante ti de muchas maneras. Mantente siempre abierto a que sea así. Sí, creo que estoy abierto a eso. ¿Me equivoco o ustedes mismos han aparecido ante mí de la nada? ¿Se acuerdan de la primera vez que aparecieron ante mí? No sabía qué demonios pensar. Sí, pero sabíamos que estabas preparado para ello. Los dos parecían tan pacíficos y eso hacía que me sintiera seguro.
Y su forma de hablar, bueno, digamos que me quedé prendado. Lo más extraño es lo normal que me parecía. Me ponía a hablar con ustedes y me olvidaba de las circunstancias durante 1 minuto o 2, y después de repente pensaba, Señor, esta gente se ha materializado de la nada. Entonces me parecía extraño. Después decían algo, yo empezaba a hablar otra vez con ustedes, y todo volvía a parecer normal. Seguíamos así un rato y de repente volví a pensar, Dios mío, esta gente se ha materializado de la nada. Era una situación descabellada. Tal vez, pero el hecho de que nos aparezcamos ante ti no es más extraño que el hecho de que tú pienses que estás apareciendo aquí ahora. La aparición de nuestros cuerpos no se produce de la manera a la que tú estás acostumbrado, pero aún así no es más extraña que la aparición de los cuerpos de otras personas. La principal diferencia es que, a diferencia de otros cuerpos que son proyectados como resultado del pensamiento de separación, los nuestros son proyectados por la parte correcta de la mente, donde habita el Espíritu Santo. El propósito de nuestros cuerpos es enseñar, para que tú puedas entender que toda separación es irreal. Eso no significa que el Espíritu Santo esté proyectando estos cuerpos. El amor del Espíritu Santo es lo que está detrás de las apariciones. Y después, la mente recta es la que da forma a ese amor. Eso también es cierto con respecto a la voz del Espíritu Santo. Él puede sonarte como un tipo que habla inglés, pero el Espíritu Santo no es un tipo que habla inglés. El amor que está detrás de la voz es el Espíritu Santo, pero su forma surge de la parte recta de la mente dividida. Y hablando de la mente recta, vamos a darte 2 procesos de perdón que queremos que practiques. Queremos que te apliques uno de ellos a ti mismo y deberías usar el otro para practicar con los cuerpos que ves como si estuvieran fuera de ti. En realidad todos los cuerpos son lo mismo, pero te vamos a dar esta idea para que tengas alguien con quien practicar cuando no haya nadie a tu alrededor. Puedes pensar en ti mismo mientras dices el primero, o tal vez puedes repetirlo mientras te miras al espejo. Ese sería un momento ideal para pronunciar estas palabras. Repite conmigo. Soy espíritu inmortal. Este cuerpo es solo una imagen. No tiene nada que ver con lo que yo soy. Soy espíritu inmortal. Este cuerpo es solo una imagen. No tiene nada que ver con lo que yo soy. De acuerdo, lo intentaré. Bien, eres una persona típica, en el sentido de que tienes tendencia a proyectar tu culpabilidad inconsciente en los demás y pensar que están equivocados. Pero hay ocasiones en las que todo el mundo se culpa a sí mismo. Esta declaración sirve para esas veces. Cuando te estés fustigando, recuerda este proceso mental de perdón. Será especialmente útil para quienes tienen el hábito de culparse a sí mismos. Hay personas que proyectan su culpabilidad inconsciente en su propio cuerpo en lugar de proyectarla en los demás. Esto pone sobre la mesa un tema inquietante. El suicidio es el mayor problema del mundo y el mundo lo niega completamente. Es el pequeño secreto sucio del ego. Sin duda la gente habla del suicidio, pero no tienen ni idea de lo extendido que está. Hay más gente que se suicida de la que muere en todas las guerras y en todos los asesinatos del mundo juntos. Para darte un ejemplo, son más los bomberos que se suicidan que los que mueren en incendios. Nadie quiere hablar de ello. Nadie quiere examinarlo. Si alguien está deprimido, el sistema le suministra medicamentos y nunca examina los motivos. Eso es porque el ego no quiere mirar el tema de la culpabilidad inconsciente, que es la verdadera causa de los suicidios. El ego huye de mirarlo lo más rápido que puede. En Japón hay grupos de adolescentes que se conocen por internet y salen en camionetas a matarse juntos. Esto también se ha extendido un poco en Europa. Supongo que puedes imaginar cómo reaccionarían los padres en Estados Unidos ante una situación así. Sí, al principio alucinarían. Después le darían medicación a más gente.
Es asombroso que los americanos no tengan ningún problema con los medicamentos siempre que las personas correctas ganen dinero con ellos. Las corporaciones y los gobiernos que ellas dirigen tienen lavado el cerebro a todo el mundo. Pero me estoy yendo por las ramas. Recuerda, algunos de los medicamentos son necesarios como una medida temporal para la gente. No hay muchos que puedan soportar ser curados inmediatamente. Eso podría ser amenazador para el ego. Sintiéndose amenazado, el ego podría volverse loco y encontrar otra manera de hacerles daño, y tal vez sería peor todavía. No olvides que la naturaleza de la dualidad es que tienes bueno y malo. Sí, las corporaciones tienen lavado el cerebro a la gente. En tu país, el pueblo vota en contra de sí mismo. Pero al mismo tiempo, hay muchas nuevas medicinas que ayudan a la gente, especialmente a la gente mayor, a no sufrir tanto como antes. Tus padres podrían haber utilizado algunas de las medicinas que existen actualmente. Sus vidas habrían sido más cómodas y menos dolorosas. Ellos no estaban preparados para aceptar que la mente es la que lo hace todo. No busques únicamente lo malo, no quieras ser un cínico, quieres ser amor. De acuerdo, preciosa. Puedo entender una indirecta. La cura a largo plazo de todo esto es el perdón. Como hemos indicado antes, y esto es muy importante, el curso dice, la expiación no cura al enfermo, pues eso no es curación, pero sí elimina la culpabilidad que hacía posible la enfermedad, y eso es ciertamente curación. Parece que se oye hablar de suicidios, pero eso es todo. No se habla más del tema. Sí, dado que el curso es la única enseñanza que no solo aborda, sino que además explica completamente el problema de la culpabilidad inconsciente, eso te indica lo importante que es poner esta enseñanza a disposición de la gente. Ahora mismo, la mayoría de los que la enseñan ni siquiera la comprenden, y los que la citan sin enseñarla, ciertamente tampoco. Toman frases fuera de contexto para apoyar lo que ellos enseñan, pero el curso te enseña que puedes deshacer el ego que está en tu mente, hacer que el Espíritu Santo sane toda la culpabilidad inconsciente y así ser libre. La manera más rápida de conseguirlo es cambiar tu manera de ver a los demás, a los eventos y a las situaciones. También te enseña cómo hacerlo. Siéntete agradecido de ser una de las personas que están difundiendo este mensaje. Pero no te quedes ahí. Lo más importante del curso no es lo que significa. La parte más importante de la práctica del curso es aplicarlo a tu vida. Esto saca a la luz el segundo proceso mental de perdón que queremos que practiques y por supuesto que compartas con los demás. Así es como deberías pensar siempre sobre los otros. Memorízalo y díselo mentalmente a los demás cuando sea apropiado. Obviamente, habrá ocasiones en las que estarás manteniendo una conversación con alguien. Entonces no te detengas a pensar en esto y decírselo mentalmente. Lleva una conversación normal. Haz siempre lo apropiado. No actúes de manera extraña. Cuando no tengas que hablar y tengas la oportunidad de enviar esas palabras de tu mente a la otra mente, piensa lo siguiente. Repite después de mí. Tú eres espíritu, completo e inocente. Todo está perdonado y olvidado. Tú eres espíritu, completo e inocente. Todo está perdonado y olvidado. Es genial. Sí, es genial. Yo solía decir algo parecido a mis pacientes en mi última vida. Decir estas palabras mentalmente a otra persona es un modo de hacer que sean verdad para ti en tu propia mente inconsciente y permite al Espíritu Santo sanar y liberar la culpabilidad inconsciente que te vincula con el universo de la forma. El secreto de despertar a tu inmortalidad no reside en dominar las cosas del mundo, sino en tu modo de mirar al mundo. Deja que te dé un ejemplo. Algunas personas que han estado estudiando un curso de milagros durante mucho tiempo se consideran muy inteligentes. Piensan que conocen el significado del curso.
En algunos casos tal vez lo conozcan y en otros casos tal vez no. Sin embargo, lo importante es que tomes tu comprensión del curso, cualquiera que sea, y la apliques. El erudito que emplea su comprensión del curso para demostrar que es intelectualmente superior a los demás, en realidad no está haciendo el curso. Incluso mantengo que una persona que para el mundo tiene limitaciones mentales, alguien con muy poca inteligencia, pero que va por la vida mirando a la gente con amor y sin juzgarles, está progresando más espiritualmente en esta vida que el intelectual que va por la vida dándose la razón a sí mismo y quitándosela a otros con respecto al significado de un curso de milagros. Repito, no se trata de impresionar al mundo, lo importante es cómo lo miras. Madre Teresa fue un excelente ejemplo, miraba a todo el mundo con amor y perdón. En definitiva, su teología no tenía importancia. La mayoría de la gente a la que atendió a lo largo de su vida no eran miembros de su misma religión. Eso a ella no le importaba. Ella consideraba que todos eran merecedores del amor de Dios, sin excepción. No negaba a nadie su amor y su perdón. Eran completos y universales. No juzgaba ni condenaba a nadie, de modo que el Espíritu Santo curó su mente completamente. Se iluminó y rompió el ciclo de nacimiento y muerte. Excelente. ¿De modo que ella ya no tiene que volver? Correcto. Eso confirma que no es la teología, sino lo que haces con ella. ¿Sabes? Hay una escuela de pensamiento que dice que J tuvo que expresar el curso en los términos que está, porque de otro modo los intelectuales no se lo habrían tomado en serio. Si les das algo simple, no lo respetan. De modo que le dio esta presentación intelectual, bíblica y erudita para que fuera lo suficientemente impresionante como para que ellos quisieran escucharlo. Hay cierta verdad en eso, pero no es tan simple. Esto se debe a que, como hemos dicho, el ego no es simple, de modo que sigue haciendo falta mucho trabajo para deshacer el ego. Otra razón por la que el curso es tan extenso y tiene ese estilo es que ayuda a facilitar el proceso. Lo que es simple es que siempre solo hay dos cosas entre las que elegir y solo una de ellas es verdad. ¿Sabes? Alguna gente podría decir que no es muy amoroso que Dios nos deje soñar un sueño como este, que siempre acaba convirtiéndose en pesadilla. ¿Qué dices a eso? Siempre es divertido que esa misma gente quiera darle la vuelta a las cosas y decir que Dios creó el mundo, y dicen que Dios no es amoroso. En respuesta a tu pregunta, Dios no te está dejando soñar esto. Para dejarte, Él tendría que empezar por reconocer la idea de la separación, y ya hemos dicho que no la reconoce, y solo porque Él no lo hace, sigue existiendo la perfecta unidad a la que tú puedes despertar. Bien, hay gente que piensa que Dios no se podía experimentar a sí mismo en la unidad, y que el único modo de hacerlo fue crear este mundo y vivir en él. Mucha gente parece escuchar a autores y profesores que dicen esto, como los libros de Conversaciones con Dios. Si miraran más a fondo, se darían cuenta de que están considerando que Dios es un demente. Tú tuviste la experiencia mística de ser uno con Dios en el cielo, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo compararías el cielo con este mundo? No hay comparación. En el cielo, tú eres Dios. Pero es una experiencia, como una conciencia, ¿no es así? Claro que sí. Es una experiencia mucho más grandiosa que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. De acuerdo. Entonces, la idea de que Dios tuvo que hacer este mundo para experimentar la dualidad y poder apreciarse y disfrutarse, equivale a la idea de que para experimentar y disfrutar del sexo, también tienes que experimentar que te metan un tiro en las tripas. No, el dolor es el resultado de la culpa que vino de pensar que estabas separado de Dios y no tienes que experimentar dolor para experimentar el placer de la realidad. Pero tienes que perdonar el dolor y el sufrimiento y renunciar a ellos para retornar a la realidad.
J no pudo ser más claro a este respecto en su curso, y es a él a quien tú deberías escuchar. El pecado, la culpabilidad y la muerte se originaron en el ego, en clara oposición a la vida, a la inocencia y a la voluntad de Dios mismo. ¿Dónde puede hallarse semejante oposición sino en las mentes enfermizas de los desquiciados que se han consagrado a la locura y se oponen firmemente a la paz del cielo? Pero una cosa es segura: Dios, que no creó el pecado ni la muerte, no dispone que tú estés aprisionado por ellos, pues Él no conoce ni el pecado ni sus resultados. Las figuras amortajadas que marchan en la procesión fúnebre no lo hacen en honor a su Creador, cuya voluntad es que vivan. No están acatando su voluntad, sino oponiéndose a ella. Vaya, eso sí es una declaración contundente. De modo que alguna gente dice que Dios hizo los opuestos para poder experimentarse a sí mismo, y entonces viene J y dice que lo que es omniabarcante no puede tener opuestos, y que solo los locos pensarían que podría o que debería tenerlos. ¿Es esta declaración precisa? Sí. ¿Sabes? A veces la gente me pregunta por qué un curso de milagros no es más popular. Está claro que el curso no es confuso y que hay casi 2 millones de copias circulando por ahí, pero aún así no es tan popular comparado con algunas cosas. En realidad, tú estás empezando a cambiar eso, con nuestra ayuda, por supuesto. Una de las razones por las que el curso no era tan popular como otros métodos era que ningún profesor popular se lo había explicado nunca a la gente, de modo que empezaban a estudiar el curso y como no podían entenderlo, se sentían frustrados y renunciaban. Ahora, cuando leen tus libros y después leen el curso por sí mismos, pueden entenderlo. Genial, pero volviendo a lo que estaba diciendo, cuando la gente me pregunta por qué el curso no es más popular, yo digo que teniendo en cuenta lo que dice, es un milagro lo popular que es. Ese es un buen argumento. Recuerda, nosotros nunca dijimos que el curso sea para todo el mundo. De hecho, no es para todo el mundo, pero es para mucha más gente de la que lo está estudiando ahora, y cuanto mejor lo entienda la gente, más probable es que se mantengan interesados en él. Y tienes que recordar que esto solo es el comienzo. Siempre es su aplicación lo que lleva a la experiencia hacia la que se dirige el curso. En esto radica la paz de Dios, ¿cierto? Lo entiendes, y esa paz es una experiencia. Precioso. ¿Y debo pensar que nuestra revisión ya ha acabado? Sí, siempre es útil hacer una revisión. De hecho, en medio de las nuevas ideas que aporta, el curso mismo es una revisión constante. Esa cita que he usado hace un par de minutos hace eco al principio que el curso enseña en la introducción y que tú has mencionado. La idea es que lo que es omniabarcante no puede tener opuestos, pero lo dice de otra manera y a un nivel más profundo. Eso forma parte del método que usa J para deshacer el ego. De acuerdo, tengo una pregunta. De vez en cuando leo algo sobre esos nazis que se escaparon a Sudamérica, y los informes dicen que cuando mueren pueden tener 80 o 90 años. Ahora bien, a lo largo de los últimos 25, siempre me han dicho que mi manera de pensar determina mi salud. ¿Cómo es que estos tipos llegan a vivir casi 100 años? Quiero decir que qué clase de pensamientos deben haber tenido la mayor parte de sus vidas. Entiende esto, Gary. Tus pensamientos determinan tu experiencia de la vida, no lo que ocurre en tu vida. Lo que ocurre al nivel de la forma, cuánto tiempo vives, lo rico o lo pobre que eres, si tienes que afrontar una enfermedad del corazón, un cáncer o cualquier otra cosa, ya fue determinado antes de que pareciera que nacías. En el instante en el que elegiste el ego a nivel metafísico, todo lo demás fue un trato cerrado. Por eso la vida aquí no es justa. Y ahora no preguntes por qué deberías siquiera molestarte.
He dicho que determinas tu experiencia con tus pensamientos y tu experiencia es lo importante. El único verdadero poder que tienes aquí es el de elegir entre el ego y el Espíritu Santo. Durante el proceso, si ocurre que cambias de dimensión temporal por el colapso del tiempo que realiza el Espíritu Santo y por tanto se despliega otro escenario dentro del guión fijo, debes considerar que eso es un beneficio adicional. No obstante, el curso no trata de esto. Y en cuanto al colapso del tiempo, recuerda que únicamente el Espíritu Santo sabe lo que es mejor para todos. Ponle a cargo del espacio y del tiempo. Pon a cargo a aquel que lo sabe todo. Si estás enfermo y tus síntomas mejoran porque has elegido el perdón, considera que eso también es un beneficio adicional. El verdadero objetivo es el cielo, pero el objetivo a corto plazo es la paz, y el final de todo el dolor y el sufrimiento. Está absolutamente dentro de tus medios aprender a acabar con toda la pena y el sufrimiento, a pesar de cualquier cosa que parezca estar pasando en el mundo e independientemente de los síntomas que parezcas tener. Esa es la respuesta del Espíritu Santo al guión del ego, caracterizado por la culpabilidad, el dolor, el sufrimiento y la muerte. De modo que ese nazi habría vivido hasta los 90 de cualquier modo, pero la calidad de su vida y el modo en que experimente esos 90 años está determinado por sus pensamientos, y eso también vale para su progreso espiritual y cuántas vidas tendrá que volver. Exactamente, excelente. Ya ha llegado el momento de irnos. Ten especial cuidado en este próximo viaje que hagas, querido hermano. Verás por qué te digo esto, pero pásatelo bien también. Gracias, lo hago lo mejor que puedo. Lo sabemos, y eso es todo lo que cualquiera puede pedir, Maestro de Dios. Recuerda los 2 procesos de perdón que te hemos dado. Y alguna vez, cuando estés en un largo viaje de avión y estés intentando hacer una siesta y no puedas dormir por las turbulencias o por alguna otra razón, piensa en estas palabras del curso. En el momento en que te tomes un respiro de los caminos de la tierra, se te recordará la imponente verdad que está dentro de ti. Al Hijo de la Vida no se le puede destruir, es inmortal como su Padre. Lo que Él es no puede ser alterado. Unas 3 semanas después, volvía de un viaje al medio oeste volando hacia Portland, Maine. Oí un golpe muy fuerte en el lado derecho del avión y vi por la ventana lo que pareció ser una llamarada. La azafata corrió pasillo abajo hacia la cabina del piloto. Los que estábamos en el avión, unas 60 personas, nos quedamos muy silenciosos, preguntándonos si había ocurrido algo terrible que impidiera funcionar al avión. Yo estaba nervioso. Pensé, maldita sea, justo cuando las cosas empezaban a ir tan bien. Después recordé lo que Pursa me dijo antes de que ella y Arten desaparecieran, y repetí las palabras del curso que me había dado. Pensé en mi naturaleza inmortal y pedí a J que estuviera conmigo y me ayudara a ver esta situación de otra manera. Me sentí mejor inmediatamente, aunque aún no supiera lo que estaba ocurriendo. No tardé mucho en averiguarlo. Después de 1 minuto, la azafata habló por el altavoz y dijo: «Todo está en orden, amigos. Ha caído un rayo en el avión, pero ya hemos comprobado los aparatos y todo está bien». Todo lo que dije fue «gracias». Y después tomé una pequeña siesta mientras el piloto hacía la aproximación final a Portland. Hola, yo soy Nina, quien te lee este libro con gusto. Muchas gracias por escuchar y por suscribirte a mi canal. Si te gustan estos audiolibros y deseas ayudarme a continuar con esta labor, realmente te agradezco de corazón si puedes ayudarme con un donativo. Otra manera de ayudarme es compartiendo uno de mis audiolibros, ya sea en Facebook o en WhatsApp, a tus familiares y amigos, para que el canal crezca más y pueda tener ingresos por medio de YouTube.